Muy bien, señoras y señores, estamos compartiendo con ustedes la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. En los siguientes minutos precisamente vamos a registrar nuestro comentario central de la portada. El tema lo hemos venido en titular o en denominar la política como realidad social. En reiteradas oportunidades hemos abordado y continuaremos haciéndolo seguramente en el futuro un análisis sobre el significado que tiene la realidad social y la política estructural en nuestro país. Al parecer, definitivamente los peruanos no hemos podido profundizar en nuestra formación ideológica, en nuestra formación cultural y en nuestra interpretación de la propia realidad nacional. ¿Cuál es el cauce y la característica de poner sobre el tapete en la práctica el desarrollo político del territorio nacional? En los últimos 50 años, por no decir más, hay un desmoronamiento de toda la capacidad política y análisis de la estructura social y económica del país. En varias oportunidades hemos subrayado el hecho de tener 12 constituciones que lamentablemente ninguna de ellas han podido satisfacer plenamente el desarrollo integral del país, de nuestra patria. Somos un país sustentado con ingentes recursos naturales. 33 millones de peruanos que perfectamente podríamos inducir un desarrollo sustantivo orientado al bienestar y la tranquilidad de cada uno de nosotros. Pero estamos totalmente desligados de la propia realidad y cómodamente nuestras instancias políticas de decisión vienen entregando sistemáticamente nuestros recursos al capital extranjero. Lo hemos dicho en La Fuerza de la Palabra, bienvenido el capital privado, pero sustantivamente tiene que estar amalgamado con la propia característica de las normas políticas y constitucionales del país. Somos el segundo país productor de cobre del mundo, como ejemplo. Segundo país productor de cobre, después de Chile. Pero ¿en qué medida realmente estamos capitalizando la venta y la comercialización de este preciado mineral, el cobre, imprescindible en estos momentos en la humanidad para beneficiarnos directamente? Como ejemplo, no podemos realmente transformar el cobre ni otros recursos naturales, darle valor agregado, transformarlo y no venderlo empaquetado simplemente como actualmente lo venimos haciendo en desagravio de nuestros propios intereses nacionales. Vamos a ingresar a hacer este análisis de la temática acompañado precisamente con las siguientes imágenes, ¿no? Pues bien, empezaremos por dar algunos conceptos generales sobre la ciencia política. La ciencia política estudia los hechos, los acontecimientos y procesos políticos. No se queda en el mero análisis jurídico constitucional ni en la exposición del desarrollo de las ideas políticas. Antes bien, trata de indagar cómo realmente los hombres actúan en política. En otros términos, se ocupa de la acción de interpretación política y de la conducta política. En el Perú, en nuestro país, las decisiones políticas han sido totalmente equivocadas. Por eso, desde el punto de vista de la ciencia política, la política es una actividad humana y una relación interhumana. Pero este concepto es insuficiente para poder explicar qué es la acción política, porque al lado o en torno de la política hay una serie de prácticas sociales en las que se manifiesta y expresa la interacción del hombre. Las actividades económicas, las actividades jurídicas, artísticas, actividades religiosas, actividades pedagógicas, deportivas, técnicas, etcétera, etcétera, son también relaciones intersubjetivas. Por eso, para ser calificada de política, la actividad humana y la relación interhumana deben consistir en un tipo específico de conducta
que tiene que estar relacionada con el ejercicio, la distribución y organización del poder, con los diversos procesos de decisiones públicas que afectan a la colectividad y con las múltiples formas en que el poder político se expresa, sea como dominación, como Estado, etc. Como todos los fenómenos sociales, señoras y señores, la política es una actividad cambiante y variable. Los hechos, acontecimientos y procesos políticos no son siempre los mismos. Van cambiando a lo largo de la historia. Esto explica en gran medida cómo en las diversas culturas han existido distintas formas de acción y de organización política, así como diferentes maneras de ejercicio y de distribución del poder. Aquí nos preguntamos, en el Perú, hasta esta parte del camino, ¿habremos aprendido realmente a aplicar la política gubernamental y la distribución de los recursos naturales? Al parecer no. No hemos evolucionado, hemos involucionado, nos hemos retrocedido en el tiempo y en el espacio. No estamos debidamente conformando el surgimiento de decisiones y de organizaciones políticas que sean capaces de generar la gobernación y el control de los recursos naturales de nuestro país. Sin embargo, a pesar de estas diferencias históricas, podemos encontrar algunos rasgos comunes de carácter universal, como son el conflicto entre grupos opuestos que pretenden controlar el poder y el intento de integración para lograr cierta forma de cohesión social. Eso está sucediendo en el país desde hace más de un siglo. Surgen grupos políticos tratando de controlar el poder y una vez que asumen el poder se olvidan realmente de generar una política de desarrollo y de establecer una estructura social y económica coherente de lo que debe ser el país. Hemos retrocedido, ¡qué vergüenza! Como se sabe, el conflicto se expresa en formas de contienda más o menos organizada. Esta contienda política se desarrolla en dos planos. Por un lado, entre individuos, grupos y clases que luchan por conquistar el poder, participar en él o influir, y por otro, entre el poder que manda y los ciudadanos que lo soportan, como han explicado diferentes historiadores y la realidad lo pone de manifiesto. En el país se han generado una serie de conflictos sociales, simplemente para ponderar la presencia del liderazgo de políticos y politiqueros incapaces. Han surgido más de 250 movimientos políticos en los últimos 100 años en el país, y ninguno de ellos ha tenido la fortaleza de poder realmente cohesionar decisiones sociales, económicas y políticas que orienten al bienestar del desarrollo de nuestro país. ¡Qué vergüenza! Si comparamos actualmente la estructura social del Perú con su desarrollo y su mecanismo económico y social en relación a otros países de América del Sur, realmente hemos quedado en una instancia de retroceso, de pobreza y de miseria. Ante esta dinámica del conflicto político que representa intereses diversos y contrapuestos, se han venido a denominar por parte de analistas como una faz regional de repudio y de retroceso. El conflicto, señoras y señores, el conflicto por el control de aquellas instituciones de poder que pueden manifestarse en forma desnuda, entre comillas, para utilizar una expresión de ese gran analista Bernard Roosevelt, cuando acontece en forma de violencia, sin organización y control, con la finalidad de forzar un cambio
que objetivamente se estima necesario. Es una violencia desorganizada que responde a la violencia inmediata de las instituciones, donde el Estado realmente se convierte en un socio de inmoralidades y de corrupción, como viene sucediendo actualmente. Tenemos un aparato estatal retrógrado, tenemos un aparato estatal de incapacidad, tenemos un aparato estatal que no tiene realmente una normatividad de mediano y largo plazo de desarrollo para millones de peruanos. Esta violencia desorganizada puede organizarse cuando es encauzada y dirigida por los sectores más lúcidos y progresistas. Por consiguiente, las demandas están a la orden del día en nuestro país. Los reclamos, las movilizaciones, la exigencia de maestros, la exigencia y la demanda de una atención solidaria y humana de la salud pública, la alimentación, el vestido, la seguridad, la tranquilidad, todo se ha roto y está resquebrajada por los grandes errores políticos que se vienen acometiendo permanentemente en el país y donde los grupos vienen de una u otra forma a tratar de encontrar solidariamente la defensa de sus propios intereses, donde las grandes mayorías nacionales son sojuzgadas en el momento que hacen sus reclamaciones. El reclamo es justo, es solidario, es humano y es constitucional, sin atribuir exigencias contrarias en desmedro de la vida y de la salud. Pero estos acontecimientos van a continuar como tal. Como se puede apreciar, la política como realidad social es un fenómeno sumamente complejo que requiere de estudio profundo y científico y de decisiones realmente honestas, porque no es solo práctica y acción, es también proyecto y motivación. La política es una realidad múltiple, variable, simbólica. La lucha y la integración forma parte de una dinámica que es propia de la práctica política, tanto a lo largo del desarrollo de nuestra sociedad como al interior de las instituciones. Un hecho demostrable es que la política es parte de la realidad social, producto de un conjunto de prácticas relacionadas con el ejercicio y la distribución del poder, vinculadas con un tipo de comportamiento específico en términos de dominación, de influencia y de autoridad, y expresada en forma institucional, donde el Estado y los partidos políticos y los grupos de presión realmente tengan que cumplir en forma significativa el rol que le corresponden en aras de buscar el bienestar y la tranquilidad pública. Pues bien, antes de concluir el comentario, es importante reflexionar, no solamente ante el advenimiento y las vísperas de un proceso electoral, sino sustantivamente hacer un análisis del pasado. Hemos emergido a la vida republicana, realmente al amparo de una serie de normas y disposiciones legales que siempre estuvieron orientadas a consolidar el poder económico y político en manos del gran poder económico del país. No somos una sociedad de integración, costa, sierra y selva. Las diferencias de credo, las diferencias raciales siguen profundizándose diaria y permanentemente en nuestro territorio nacional. Hoy en día la administración de justicia no es imperativamente una manifestación de cohesión y en defensa de la verdad y la justicia. Las decisiones de un poder ejecutivo y legislativo están totalmente visionarias en defender sus propios intereses. Hoy en día surgen movimientos políticos, entre comillas, sin principios ideológicos, sino con principios eminentemente familiares y grupúsculos como hasta el momento se viene sustentando en el Parlamento Nacional. Es imperativo, entonces, que la sociedad como tal
asumamos un rol de organización y podemos realmente expresar sin limitaciones de ninguna naturaleza nuestras propuestas de gobernabilidad, alcanzar nuestras propuestas de integración nacional y demoler y destrozar de quienes actualmente consolidan un grupo de poder en el Parlamento Nacional y el Poder Ejecutivo sin tomar en consideración el respeto a las cartas magnas, ni mucho menos los intereses legítimos de las grandes mayorías nacionales. Son reflexiones que tenemos que hacerlas, dentro y fuera de la academia. Son reflexiones y acuerdos que tenemos que asumirlas dentro y fuera del calor familiar. Son reflexiones y temperamentos de decisión que deben fortalecer el movimiento social del país. Gracias por acompañarnos. La pausa comercial y continuamos con la siguiente secuencia de La Fuerza de la Palabra por Cosmos Televisión.